Buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos por su presencia. Mi nombre es Eric Bajak, soy gerente de marketing para América Latina en Juniper. Estoy viendo que tenemos muchas personas conectadas en este webinar. Esto me alegra mucho. Quiero recordarles que a su lado derecho en la pantalla tienen una ventana donde pueden realizar en cualquier momento sus preguntas que serán respondidas al final de la presentación por José Flores. El tema de hoy trata sobre los ataques volumétricos de DDoS. José presentará el origen de estos ataques y cómo podemos protegerlos. Él hablará de la solución innovadora que Juniper y Corero traen para protegernos de estos ataques. Espero que aprovechen este contenido y estoy a completa disposición en caso de cualquier necesidad. Muchas gracias y vamos con el webinar. Hola a todos, mi nombre es José Flores y trabajo como Security Sales Specialist para Juniper Networks. El día de hoy vamos a hablar de cómo Juniper y Corero los pueden ayudar a ustedes y a sus clientes a protegerse de ataques volumétricos de denegación de servicio, o de DDoS, como por sus siglas en inglés. Un par de avisos antes de empezar. Ustedes verán una pequeña ventana a su derecha donde podrán hacer preguntas. Y al final daremos tiempo para contestar algunas de ellas, o si tienen preguntas adicionales, vamos a poder contestarlas. ¿Ok? Entonces, la agenda que tenemos para el día de hoy y queremos revisar con ustedes es, primero, vamos a revisar lo que son los ataques de DDoS. Vamos a ver las tendencias de este tipo de ataques y definitivamente cómo nos afectan en la operación diaria de nuestras empresas y organizaciones. En este caso también veremos no solamente cómo estos ataques afectan, sino también cómo las compañías se están defendiendo al día de hoy. Pero definitivamente veremos cómo Juniper y Corero pueden ayudarlos a defenderse de este tipo de ataques también. Vamos a enfocarnos en este tipo de solución y algunos de los casos de uso que tenemos más comunes para poder implementar este tipo de solución. Al final también veremos los beneficios de esta solución y cómo pueden ustedes utilizar este tipo de tecnología, no solamente para su uso de su empresa, sino también para poder desarrollar nuevos negocios con sus clientes. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar al siguiente slide. ¿Qué es un ataque de denegación de servicio? Y como sus siglas en inglés lo dicen, es Distributed Denial of Service Attacks. Un ataque de denegación de servicio tiene como objetivo precisamente inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina. Obviamente esto con el objeto de afectar a alguna organización, afectar el acceso a este tipo de servicios por parte de usuarios legítimos. Y obviamente la idea de estos ataques es crear, digamos, un impacto. A veces el ataque en sí mismo no es el principal objetivo. A veces el ataque es un distractor para que la empresa se dedique a bloquear este tipo de ataques y por otro lado el atacante está tratando de afectar otros sistemas o tratando de accesar digamos, la red en forma indebida. Entonces, esto es algo que vamos a ver muy común, pero el ataque en sí mismo, el Distributed Denial of Service Attack, como lo vemos aquí, es un ataque que puede ocasionar muchos problemas. Hoy en día, a través de la generación de bots, como vemos aquí, esos bots básicamente son computadoras portátiles, equipos móviles o inclusive los nuevos equipos o las nuevas tecnologías IoT, con sistemas precisamente muy simples, sistemas operativos muy básicos, que no tienen una defensa específica, pueden ser presa fácil de estos atacantes. Inyectando un malware, ese malware va a estar dormido,
por eso a veces les dicen también máquinas zombies, donde una vez que el atacante decide lanzar este ataque de denegación de servicio, pues lo va a hacer simplemente con un comando, algo que le llamamos command and control, por ejemplo. Entonces, ese atacante va a lanzar la instrucción y obviamente con el objetivo de eliminar o de bloquear un servicio en la red. Estos objetivos pueden ser muy variados, desde simplemente ganar notoriedad hasta obviamente un objetivo financiero con una ganancia lucrativa. El acceso, una vez que tenemos este ataque en vivo, los usuarios legítimos definitivamente no van a poder accesar los servicios. Entonces, el ataque volumétrico es precisamente generado por esta gran cantidad de dispositivos que pueden ser accionados en forma simultánea desde diferentes partes del mundo, diferentes geografías, hacia un solo objetivo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de ataques utilizando diferentes protocolos, diferentes puertos, por ejemplo, protocolos como TCP, UDP, esperando precisamente una respuesta de los sistemas que estamos utilizando y engañándolos, por ejemplo, pretendiendo recibir esa respuesta a través de una IP que no es legítima o que no está precisamente esperando esa respuesta, que lo que llamamos IP spoofing. En ese momento, al generar requerimientos de respuesta y los equipos tratando de responder, y esto multiplicado por miles de veces, logramos inclusive a veces lo que llamamos tirar un equipo, ¿no? Tirar el sistema operativo, eliminar ese equipo que está dentro de la red funcionando normalmente. Entonces, eso es, digamos, hoy día lo que vemos como ataques de denegación de servicio. Ok, ¿cuál es el impacto de un ataque de DOS? En realidad puede ir desde la pérdida de ganancias, pérdida del control de la información, hasta repercusiones de tipo legales, en el caso de que estamos obligados a cumplir con un nivel de servicio. No se diga lo que es la reputación del cliente y de todo lo que implica el no tener una protección adecuada contra este tipo de ataques. Los ataques de DDoS están todos los días en las noticias. Justamente estamos viendo compañías de renombre que han sido atacadas con este tipo de ataques y que definitivamente han tenido una repercusión en su operación de negocios. AWS o Amazon Web Services precisamente indicó que ha tenido uno de los ataques de más capacidad en los últimos días, como que fue de 2.5 terabytes. Un ataque realmente con mucha capacidad y que definitivamente cae dentro de la categoría de volumétricos. Vemos estos ataques todos los días, en todas las noticias, y obviamente es algo que no podemos dejar a un lado. Ahora, no todos los ataques definitivamente entran dentro de o son anunciados. Muchos de estos ataques pasan sin siquiera darnos cuenta, porque muchas veces los ataques utilizan lo que llamamos una forma multivector, donde atacamos diferentes puntos, no necesariamente el mismo vector de ataque, no necesariamente el mismo protocolo UDP o TCP se utiliza para esto, se utilizan diferentes técnicas, ¿sí? Muchos de estos ataques definitivamente van a interfaces de alta velocidad, pero con una duración corta en tiempo. Hoy vemos que 85% o 90% inclusive de ataques duran 10 minutos o menos. El promedio es 5 minutos que dura el ataque. Y una de las cosas que hemos visto es que la mayoría de estos ataques, si una empresa fue atacada un día, ese mismo día puedes recibir 2 o 3 ataques más durante el transcurso de las siguientes 24 horas. ¿Qué significa esto? Que el atacante se dio cuenta que la empresa es vulnerable y va a realizar este tipo de ataques para precisamente lograr su objetivo. ¿Cuáles son las técnicas que estamos viendo más utilizadas en estos días? Como les mencioné, la longitud del ataque es cada vez menor. No necesariamente son ataques que duran más allá de 10 minutos. Estamos hablando de un ataque multivector, donde atacamos diferentes vectores dentro de la empresa y vamos saltando de red en red, logrando así crear confusión y muy difícil de parar este tipo de ataques, por lo menos en forma manual, ¿sí? Vemos también que mencionaba los bots. Los bots son esas computadoras portátiles, esos teléfonos móviles
o inclusive los dispositivos IoT, que vemos que pueden ser fácilmente comprometidos con malware y lanzar este tipo de ataques, tener ahí el malware listo para usarse sin poder ser muchas veces detectados por un antivirus, un antimalware. Entonces simplemente están ahí esperando recibir la orden para lanzar este tipo de ataques en forma masiva. ¿Cuáles son los mercados que hoy día o los clientes que están requiriendo este tipo de protección? Bueno, en realidad los ataques de DDoS no son exclusivos para clientes, digamos, en el nivel empresarial, compañías tradicionalmente financieras o compañías que se dedican por ejemplo, al retail, sino que también hablamos de proveedores de servicio, proveedores de hosting, proveedores de data centers, centro de datos, o lo que llamamos los multi-service providers. Todos ellos de alguna manera están teniendo o pueden ser víctimas de este tipo de ataque. De tal manera que la protección no se limita a un sector, a un segmento de la industria, sino que en realidad todos ellos necesitan algún tipo de protección, algunos con un mayor ancho de banda que otros, pero al final el efecto es el mismo. Ahora, ¿cómo se están defendiendo hoy día las empresas? Digamos, los ataques de DDoS tienen más de 20 años presentes en el mercado. Realmente los ataques de negación de servicio no es algo nuevo. Entonces, hay formas de protección que están ya implementadas en muchos clientes, en muchos proveedores de servicio. ¿Sí? ¿Cuál es la técnica que utilizan? Bueno, utilizando características como NetFlow, por ejemplo, es un protocolo o es una característica que nos va a ayudar a que los routers colocados en lo que le llamamos el peering hacia otros service providers nos van a ayudar a detectar cuando algo no va dentro, digamos, de lo que esperamos en términos de tráfico, en términos de comportamiento. Es algo que llamamos out of band, porque obviamente esta detección se va haciendo en base al tráfico que vamos recibiendo y lo vamos mandando a un appliance, a un detector que nos va a permitir determinar que estamos siendo atacados. ¿Sí? Este es, digamos, el primer paso. Tenemos ese monitoreo. Entonces, asumiendo que tenemos digamos, buen tráfico, tráfico no malicioso, estos tráfico va a ir y se va a comportar de forma normal, obviamente dirigido a los clientes. En el momento que alguien lanza un ataque de denegación de servicio, vemos que, por ejemplo, el ataque va a ser lanzado precisamente a ciertas, a lo mejor, compañías, empresas, pero obviamente los proveedores de servicio van a ser afectados, ya que la información pasa por ahí, el ataque pasa por ahí. Entonces, una vez que sucede esto, los routers detectan esto a través de NetFlow, y lo que hace NetFlow y estas soluciones que hoy día se dedican para este tipo de ataques o a mitigarlos es utilizando lo que llamamos un aggregation delay, que en este caso sería empezar a ver cómo podemos enrutar la información o la información hacia un punto donde podamos limpiar del ataque esa información. Obviamente aquí ya estamos viendo que hay un cierto retraso, pero al final logramos ver que el ataque está ahí, lo detectamos y lo mandamos a lo que se llama un scrubbing center. El Scrubbing Center es lo que nos va a ayudar precisamente a separar el tráfico bueno del malo, y una vez que logro hacer esa separación, el tráfico bueno lo vuelvo a reinyectar en la red. Esta situación o este tipo de técnica tiene varios problemas. Uno de ellos es, definitivamente tenemos que hacer una repropagación de rutas para que la información sea mandada al Scrubbing Center. También vemos que ese Scrubbing Center requiere de mucha inteligencia para poder hacer esa selección de tráfico en base a la información que posee. Y normalmente lo que hemos visto es que la capacidad de ese Scrubbing Center es a veces menor al 10% de la capacidad de ancho de banda que pueden manejar todos los routers conectados en forma de peering. ¿Sí? Entonces, hay varios problemas ahí. Uno es el retraso en la detección del ataque, el retraso en la respuesta y la mitigación al incidente, y la tercera es la capacidad que podemos manejar. Entonces, ese es cómo se están, digamos, defendiendo hoy la mayoría de las empresas. Bueno, tenemos
como explicamos anteriormente, en realidad varios problemas en la forma normal de detección, donde tenemos un retraso, donde tenemos una capacidad limitada y definitivamente a veces vamos a un tiempo de respuesta inclusive más allá de los 15 minutos. Ahora, no solamente nos afectamos o son afectados estos usuarios finales en las compañías, sino también tenemos una posible afectación a toda la red involucrada del proveedor de servicios. Entonces, realmente es un problema que tiene que verse desde diversos ángulos y tratar de atacar o detener los ataques desde el punto de entrada. Esa es una de las recomendaciones que se hace para prevenir los ataques de denegación de servicio, es pararlos desde el primer punto donde entran, no dejarlos pasar más allá de la red o afectar otros sectores de la red. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y definitivamente pensar en una estrategia de detección de todos nuestros puntos que hacen peering, que están en el edge de la red y que están teniendo interacción con usuarios o con otros proveedores de servicio. Ahora, como vimos anteriormente, las soluciones de hoy tradicionales en realidad van a la detección y a la redirección y a la mitigación en un tiempo a veces mayor a 15 minutos. Entonces, definitivamente perdemos parte del ataque, ni siquiera lo detectamos, ni siquiera pudimos saber que teníamos un ataque si el ataque inclusive dura menos de 5 minutos. Eso es un problema y por eso es que muchas empresas no se dan cuenta que han sido atacadas, porque ni siquiera podemos llegar al punto de detección y mucho menos a la parte de mitigación. En realidad, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una solución que detecte en forma inmediata y que logre mitigar el problema en forma inmediata también. Entonces, algo que se requiere aquí y que siempre es útil es hacer una mitigación en forma automatizada. Esto es que no tengamos que tener personal súper especializado en nuestros Security Operations Centers, en nuestros SOCs, que tengan que crear filtros en forma manual y que después los tengan que estar implementando en los equipos que están en el edge, sino que tenemos que tener una solución que haga todo esto en forma automática, utilizando toda la inteligencia que se tiene, utilizando telemetría, por ejemplo, utilizando muestras de tráfico que nos permitan eliminar inclusive una gran cantidad de falsos positivos. Ahora, en realidad, en el problema de capacidad también tenemos una situación que tenemos que resolver, y es que al final, si solamente tenemos un Scrubbing Center, por ejemplo, con el que cubre el 10% del ancho de banda agregado, definitivamente que no estamos pudiendo responder efectivamente a los ataques que nos están llegando. Mencionaba que uno de los ataques más recientes a Amazon fue de 2.5 terabits, y este ataque precisamente nos da la idea del tamaño de los ataques que podemos estar teniendo dentro de la organización. Entonces, una solución que vaya de menos de, en este caso, de menos de 2 teras, pues obviamente no vamos a tener la capacidad de detenerlo. ¿Okay? Entonces, la parte del Scrubbing Center es bastante bueno, pero al final del día tenemos que aumentar la capacidad y ver cómo podemos resolver ese problema. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día? Que la solución tradicional para detener los ataques de denegación de servicio no es suficiente, ¿sí? El hecho de redireccionar el tráfico hacia un Scrubbing Center central definitivamente toma tiempo, no es la forma más rápida, no es la forma más automatizada que pueda haber, y al final del día podemos perder de vista muchos ataques que están ahí afectándonos en forma directa. Hay que hacer una reingeniería muchas veces o ingeniería del tráfico de cómo mandar estas gigabits de información hacia el Scrubbing Center y luego volverlo a reinyectar. Entonces, la ingeniería del tráfico también se vuelve, un reto de cómo manejarlo dentro de lo que es nuestra arquitectura de red. Y obviamente la intervención manual se vuelve algo que definitivamente es requerido, y
necesitamos tener gente con mucha capacidad técnica o que conozcan muy bien la tecnología para poder generar filtros, para poder parar los ataques, para poder generar actividades que puedan permitir regresar a la operación normal, ¿sí? Entonces tenemos dos problemas principales. Uno es estos centros de scrubbing son, como podemos ver por su complejidad, generalmente son soluciones caras y que tienen un problema de capacidad. El otro problema es el tiempo de respuesta y el tiempo de mitigación a este tipo de incidentes, donde realmente hoy día no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo, digamos, tiempo de información, tiempo de acceso a aplicaciones, porque definitivamente ahí se generan problemas mayores, como lo vimos, problemas inclusive a niveles legales o pérdidas financieras. ¿Qué es lo que los clientes entonces necesitan después de todo esto que acabamos de revisar? Las tendencias de los ataques de denegación de servicio, las características, cómo se han venido sofisticando tanto en magnitud, frecuencia y características del ataque. Obviamente necesitamos no solamente identificar este tipo de ataques, sino también bloquearlos en una forma automática, que sea este bloqueo en segundos, no en minutos. Y por otro lado también necesitamos permitir que el tráfico bueno siga pasando, que el tráfico que permite, digamos, que necesitamos que vaya a la aplicación, pues siga llegando sin ningún contratiempo. Otra de las características importantes, como vimos, es que ya no es solamente megabytes, estamos hablando de capacidad de ancho de banda agregado del orden de los terabits, ¿sí? O inclusive tens of terabits. Entonces, no estamos hablando de un scrubbing center con el 10% de la capacidad, estamos hablando de algo que nos permita tener una protección mayor a todo ese ancho de banda agregado. Y por último, algo que se viene dando en la parte de los proveedores de servicio es tener una solución multitenant que nos permita poder revender este servicio si es necesario, dar este servicio a nuestros clientes, de tal manera que los clientes, nuestros suscriptores, no tengan que hacer una inversión mayor, simplemente utilizar lo que yo ya tengo como parte de mi infraestructura y poder obviamente monetizarlo de alguna manera, por lo que obviamente esto se puede volver también algo que puede ser un servicio más de lo que hacen los proveedores de servicio precisamente, o multi-service providers. En este sentido, la solución que se ha gestado dentro de Juniper es a través de un partnership con Corero. Corero es la empresa que nos permite, en este caso, tener una solución completa de protección de negación de servicio contra ataques volumétricos. Juniper con su propia tecnología, Corero por su propia tecnología, hemos creado una solución bastante innovadora, con lo cual podemos dar respuesta a muchas de estas necesidades. ¿Qué hablamos? Hablamos de lo que se llama el Threat Defense Director, de la parte de Corero, que nos permite dar toda la inteligencia y la parte analítica para determinar los tipos de ataques. Y del lado de Juniper, utilizar todos los routers MX que hoy por hoy están instalados en los mayores proveedores de servicio en el mundo, donde, digamos, se utilizan para el transporte de Internet o proveer el servicio de Internet. Ahora, esta relación entre Juniper y Corero se genera, no es nueva. Estamos hablando de una relación desde el 2017, donde precisamente se vio esta oportunidad, esta necesidad, y hemos llegado a una solución, como les mencionaba, bastante innovadora, donde vamos desde anchos de banda de los 100 gigabits hasta los 40 terabytes. Es una solución donde se utilizan características tanto de los routers MX como del servicio, digamos, que ofrece la inteligencia de Corero para la detección y mitigación de este tipo de ataques. Obviamente han ido evolucionando y ahora tenemos también una solución que es multitenant, lo cual nos permite ofrecer este servicio a otros clientes. ¿Qué es lo que ofrece o qué es lo que tenemos en mente para este tipo de solución? Bueno, mencionaba, uno de los problemas principales es utilizar tecnologías como NetFlow
que no fueron precisamente pensadas con un entorno de seguridad, sino simplemente para dar información del tráfico o de las aplicaciones o de lo que sería información que hay dentro de la red de ruteadores. En este caso, NetFlow se utiliza para dar esta información, pero obviamente estamos hablando que se manda prácticamente lo que es el header, los encabezados, y no tenemos más información que esa. Obviamente tenemos aquí un factor de retraso de información, un aggregation delay, y esto obviamente va a lanzar otro tipo de actividades, como puede ser un flow spec, que se utiliza precisamente para la propagación de nuevas rutas en BGP. Volvemos a lo mismo, tenemos solamente el encabezado y tenemos una visibilidad muy limitada. Lo que vino a hacer Juniper y Corero a implementar y a poner en este tipo de soluciones es dos cosas importantes. Una, mandar un tráfico, hacer una muestra de tráfico constantemente que se va a estar capturando a través de lo que podemos llamar, por ejemplo, un puerto espejo. Y ese puerto va a estar capturando el tráfico que pasa por las interfaces que estamos monitoreando. Es una muestra pequeña que vamos a utilizar para tomar la determinación de si hay un ataque o no. Ahora, esto se va a complementar con telemetría que vamos a estar enviando también del MX hacia la solución de Corero, el TDD, que en este caso esa telemetría nos va a permitir tener información mucha más precisa de qué interfase, qué aplicación, en qué momento empieza, en qué momento termina el ataque. Y estamos hablando de algo que generalmente se hace también out of band, pero con información inmediata. Una vez que detectamos el ataque, lo que va a hacer en este caso el TDD, el Threat Defense Director de Corero, va a generar un filtro y ese filtro se lo va a mandar directamente al MX, a lo que le llamamos la configuración efímera o ephemeral configuration, que lo que hace esto es crear un filtro que se aplica en forma inmediata y ese filtro lo que va a hacer es va a parar el tráfico malicioso. Lo va a parar en forma inmediata sin necesidad de la intervención manual o de generar ese filtro en forma manual o un operador. Lo que vamos a hacer aquí es todo este proceso se hace en forma automática, lo vamos a ver en los siguientes slides, y vemos que podemos parar este tipo de ataques de una manera muy efectiva con un overhead muy pequeño. ¿Okay? Entonces, vamos a los detalles de cómo se implementa esta solución. ¿Cómo se integran estas dos soluciones? Por un lado, tenemos el Threat Defense Director, o conocido como SmartWall TDD, que en este caso lo que va a hacer es, tiene tres componentes. La parte de configuración, el CMS, Configuration Management System, la parte de Analytics, el SWA, que nos va a permitir precisamente tener una visión clara de cómo está fluyendo el tráfico 7x24, y una vez que tengamos o podríamos tener un ataque, vamos a ver cómo separa esto la aplicación, digamos, el buen tráfico del mal tráfico, y lo vamos a ver todo en forma graficada. Tenemos la oportunidad de poner el sistema en lo que se llama en modo monitor o en modo de mitigación. En el caso de monitor vamos a tener visibilidad de todos estos ataques, pero no vamos a parar ningún tráfico. Esto para el caso de empresas que de alguna manera tienen digamos el objetivo de minimizar cualquier posible falso positivo. Muchas veces prefieren llevar esto durante la parte inicial, y una vez que se convencen, digamos, de la operación de este tipo de tecnología, pasan a modo mitigación, que realmente nuestro número de falsos positivos es prácticamente cero o muy mínimo. ¿Cuál es la otra característica de este sistema TDD? Bueno, utiliza lo que llamamos un Detection Engine. Ese Detection Engine es el que va a estar cerca del MX y recibiendo precisamente el tráfico muestra que va a salir de estos equipos, y que se va a utilizar junto con la telemetría para poder saber en qué momento se está pasando o están experimentando un ataque de denegación de servicio. Una vez que detecto eso, el TDD genera un filtro, y ese filtro se envía directamente al MX, como lo vemos en la parte de abajo. El MX inmediatamente va a tomar una acción y a parar ese tráfico malicioso y deja pasar el tráfico bueno. Esto es a grandes rasgos cómo funciona la aplicación de SmartWall TDD junto con Juniper MX.
Corero. Vamos a ver el mismo caso que revisamos anteriormente, donde vemos cómo fluye el tráfico en una operación normal. En el caso de tráfico, bueno, simplemente lo que vamos a tener es que el tráfico está fluyendo y los MX, en este caso los routers MX que están en el edge, van a empezar a mandar esas muestras de tráfico a la solución de Corero. Esta solución de Corero va a estar monitoreando ese tráfico constantemente y no va a tomar ninguna acción, simplemente lo va a dejar como un registro de toda la información o el tráfico que va pasando. Una vez que experimentamos un ataque, ese ataque ni siquiera va a llegar al usuario final, en este caso a lo mejor un usuario de Enterprise, de una empresa, sino que se va a parar a la entrada. Esa es una de las formas más eficientes de poder parar un ataque de este tipo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente el TDD va a detectar a través del tráfico de muestra que hay un ataque y en ese mismo momento se genera el filtro, se genera este comando a través de lo que es el protocolo netconf y se envía a cada uno de los MX diciéndole tienes que bloquear este tráfico con estas características y se genera, digamos, el filtro interno que va a durar, ese filtro solamente va a durar durante el tiempo del ataque. Una vez que el ataque termina, el mismo Corero TDD o el SmartWall TDD va a mandar la acción de borrar el filtro. Entonces, de esa manera no tenemos filtros ahí generados o miles de filtros generados que se usaron en un momento dado y que nunca se van a volver a utilizar. Entonces, la configuración es bastante limpia y tenemos precisamente bloqueo al inicio de la entrada del tráfico malicioso, lo cual es una de las partes recomendadas. Estamos hablando de un tiempo de respuesta de segundos, no de minutos. En este caso, vemos precisamente otro de los casos de uso. Es, digamos, muy similar. Simplemente aquí estamos hablando de un centro de datos, un data center, o que puede ser en la nube, que puede ser para una empresa en particular, donde los enrutadores en el edge son los que van a estar monitoreando y mandando esas muestras de tráfico hacia la solución de Corero. En el momento que se genera un ataque, vamos a ver precisamente cómo a través de lo que es el protocolo de netconf vamos a lograr mandar otra vez ese filtro y poder parar así el ataque. Digamos, este sería otro de los casos de uso más comunes utilizándose precisamente en los data centers. Otro caso importante es precisamente el tráfico que viene de los suscriptores, ¿sí? Muchas veces pensamos en ataques que vienen de fuera de otras geografías hacia nuestros usuarios, hasta los principales suscriptores, pero también los suscriptores pueden ser precisamente víctimas de ese malware que puede ser inyectado en sus equipos. Entonces, muchas veces vamos a necesitar también protegernos de los suscriptores, sobre todo dependiendo de los anchos de banda que tenemos, que ofrecemos a ellos. Aquí vemos cómo el tráfico normal circula de los suscriptores hacia Internet, pasando por el proveedor de servicios. El proveedor de servicio configura los ruteadores MX para poder mandar ese tráfico muestra hacia la solución de Corero y una vez que detectamos un ataque, inmediatamente se manda el filtro utilizando el protocolo de netconf. Mismo principio, misma tecnología, simplemente aplicado en este caso para puertos de entrada o también puede ser para puertos de salida. En realidad no hay una limitante en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, aquí la misma tecnología que se utiliza para los suscriptores, la misma que se utiliza para el proveedor de servicio y la misma que se utiliza para el data center. ¿Qué es lo que va a variar en este contexto? Es precisamente el ancho de banda agregado a proteger. Y para eso, bueno, Corero tiene múltiples licencias, Juniper tiene diferentes licencias que podemos utilizar precisamente para diferentes capacidades, diferentes anchos de banda que vamos a proteger. Este sería el otro caso dentro del data center, donde precisamente a lo mejor alguno de los servicios que tenemos o los servers o las aplicaciones que tenemos dentro de ese mismo data center puede ser que también estén infectados y pueden ser que también lancen ataques de denegación de servicio. No están exentos y sobre todo por la razón de que muchas veces una vez que el malware está dentro
el tráfico de salida difícilmente se vigila, difícilmente se puede detectar como tráfico malicioso. Y es cuando muchas veces vemos que podemos generar, que muchas aplicaciones internas están generando tráfico que desconocemos, que inclusive puede ser tráfico manejado o controlado por lo que llamamos un Command and Control Server o Command and Control Center, que va a habilitar esos botnets, que va a habilitar a esas máquinas zombies, que van a empezar a mandar este tráfico a otro tipo de usuarios. Entonces, también podemos aplicar la solución de Juniper y Corero en el caso de los data centers. Y bueno, regresamos a este slide precisamente para hablar de los beneficios y las ventajas y cómo está esta solución integrada entre lo que es el Smart Wall TDD de Corero o el Threat Defense Director y nuestro router de Juniper, el MX, que como les mencionaba, hay una gran base instalada de este tipo de equipos proveyendo servicio a los suscriptores de Internet. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la capacidad de detectar estos ataques en segundos, utilizando precisamente tráfico muestra que va a enviar el ruteador MX hacia el TDD y mandando también telemetría, de tal manera que evitemos prácticamente los falsos positivos. Y por otro lado, mandando filtros que son muy efectivos precisamente para parar los tipos de ataques, hacer lo que llamamos prácticamente una defensa quirúrgica, donde vamos a parar precisamente el tráfico malo, pero vamos a dejar pasar el tráfico bueno. ¿Qué nos da la solución de Corero? Nos permite monitorear ese tráfico, nos permite mitigarlo en forma automatizada, sin ninguna intervención humana, y nos va a dar información, metadata en este caso, para tenerlo inclusive a nivel de compliance. Si tuviéramos que cumplir con ciertas regulaciones, tenemos la información grabada, tenemos información que va a decir cuánto tiempo el servicio ha estado arriba, cuánto el tiempo del servicio estuvo abajo por algún posible ataque. Tenemos la parte de estadísticas, de gráficas, que podemos precisamente utilizar para saber en qué momento nos atacaron, cómo nos atacaron, cuál es el vector de ataque, a quién atacaron y cómo lo atacaron. Entonces, es realmente toda la información gráfica y de una manera muy simple, que es, digamos, esta integración entre lo que es Corero TDD y el Juniper MX. Aquí vemos en la siguiente gráfica, utilizando esta solución de Juniper y Corero, vemos precisamente que no solamente estamos cubriendo lo que vendría siendo las soluciones tradicionales, el Scrubbing Center, que como les mencionaba, a veces va al 10, un poco menos del 10% de la capacidad de ancho de banda agregado. Aquí vamos a proteger todos los puertos de entrada en una forma inmediata. Y hablamos, como les decía, capacidades de terabytes. No estamos hablando de megabytes, estamos hablando de terabytes, donde podemos ir hoy por hoy hasta 40 terabytes de ataque. Ya más allá de eso, por lo menos hasta ahora no hemos visto ataques de esa magnitud, pero considerando las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, no dudo que en el futuro cercano podamos empezar a ver ataques de este tipo. Bueno, aquí vemos precisamente una de las pistas que nos puede dar Corero TDD, el Threat Defense Director, a través precisamente de su interfase gráfica del GUI. Esta pantalla nos dice o nos va a dar información muy precisa, nos va a dar información en forma simple pero muy poderosa, sobre todo para saber cuántos ataques hemos tenido. No importa la duración, puede haber sido segundos, puede haber sido minutos, nos va a decir cuántos ataques. ¿Cuál es la duración aproximada de estos ataques? Aquí nos dice, bueno, fueron 20 minutos la duración aproximada y el ancho de banda utilizado para atacarnos o el ancho de banda consumido durante el ataque. También nos va a decir qué tipo de ataque fue, digamos si fue a un server, si fue a un servicio, si fue qué técnica utilizó. En este caso, por ejemplo, vemos que Reflection es una de las técnicas más utilizadas y qué localidad fue atacada. Cómo, en qué momento o quisieron atacar a qué usuario o inclusive a qué localidad, etcétera. Entonces tenemos toda la información a nuestro alcance y podemos ver obviamente los vectores de ataque que mencionábamos inicialmente, que hoy día se utiliza no solo un vector, sino múltiples vectores. En este caso estamos viendo que atacaron, por ejemplo, a nivel de la base de LDAP, un Active Directory, por ejemplo, protocolos como NTP para saber precisamente el servidor de Time,
o el DNS server, por ejemplo, o la parte de SNMP. Entonces, tenemos muchísima información que podemos estar utilizando, ver las áreas de oportunidad precisamente para defendernos si es que no tenemos alguna protección ahí, pero lo más importante es cuánto tráfico fue bloqueado, y lo vamos a ver en la pantalla, en la parte de abajo de la pantalla. Cuánto tráfico fue bloqueado, cuánto tráfico dejamos pasar y obviamente tráfico bueno, y en qué momento y durante qué duración. Vamos a hacer un plot, digamos, hacia un área en particular. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, vemos que tuvimos un ataque que duró menos de 4 minutos, que fue de 26 gigabits por segundo. Ahí vemos el ancho de banda, digamos el tráfico que fue bloqueado. Y obviamente estamos viendo que tuvimos diferentes vectores, diferentes formas de atacarnos, pero tenemos toda la visibilidad. Entonces, esto es lo que precisamente muchas soluciones que están implementadas el día de hoy no pueden ver. Por lo mismo que mencionábamos, la tecnología que utilizan es una tecnología que puede tomarse inclusive más allá de los 10, 15 minutos para precisamente ser detectada. Entonces, aquí este ataque simplemente pasaría desapercibido, simplemente no lo podríamos ni siquiera tener registrado y obviamente mucho menos bloqueado o mitigado. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tenemos con una integración como la de Juniper y Corero. Aquí tenemos una vista genérica precisamente de lo que vendría siendo el portal multitenant. Esto mencionaba al inicio también, esto es muy interesante, sobre todo proveedores de servicio, MSSPs, que puedan precisamente estar interesados en ofrecer lo que se llama el concepto de clean pipes a sus clientes. De tal manera que la tecnología, la inversión que se hace en implementar este tipo de solución de defensa contra ataques de denegación de servicio, pues podemos también ofrecerlo a nuestros clientes. Y no solamente decir, bueno, te ofrezco el clean pipe, sino que también te voy a ofrecer todos los beneficios de la parte analítica, de las estadísticas, de toda la información que puedo tener yo como proveedor de servicio, se la puedo también dar en una forma, digamos, administrada a mis clientes, y ellos pueden utilizar el portal para poder saber precisamente todo el tipo de información que normalmente tendríamos que darles a través de un reporte semanal, mensual. Aquí el cliente va a tener acceso a esta información en el momento que ellos lo necesiten, ¿sí? Gráficas muy claras, como vemos en la parte derecha, donde podemos ver el tráfico que es bueno, separado del tráfico que es malo, los ataques principales, con detalles hacia dónde fue dirigido, qué tipo de ataque, y inclusive detalles ya muy particulares a nivel de dirección de IP, a nivel de en qué momento fue el ataque, si fue mitigado o no, inclusive si está pasando o no está pasando. Y podemos hacer precisamente lo que llamamos el drill down, meternos más a detalle de la parte del ataque, y el cliente puede saber precisamente todos los detalles de las estadísticas que pasó durante ese periodo. ¿Okay? Entonces, esto es algo que es prácticamente reciente y que también ya está disponible como parte de la solución de Juniper y Corero. Bueno, para empezar a concluir los temas, ya vimos precisamente en qué consiste esta solución, una solución donde Corero utiliza el TDD, el Threat Defense Director, y Juniper implementa la solución de MX. ¿Sí? Esta solución, esta integración nos sirve precisamente para asegurar que tengamos una protección certera contra ataques de denegación de servicio, que no se ve en muchas soluciones. Otras soluciones utilizan técnicas como behavioral analysis, o tratan de utilizar digamos, otras técnicas que a veces nos llevan a un alto número de falsos positivos. En el caso de nuestra solución, estamos utilizando técnicas modernas que precisamente nos van a permitir minimizar ese número de falsos positivos, proveer una protección en tiempo real y sobre todo automatizada. El traditional approach, o lo que es la forma tradicional, como les mencioné, que sigue vigente todo el día, es utilizando protocolos como NetFlow. Generalmente no es automatizada, generalmente no es en tiempo real, y a veces el tiempo, digamos, de pérdida de servicio va en el rango de los minutos, que hoy por hoy no es aceptable, ¿sí? Un alto número de falsos positivos, y inclusive no solamente eso, sino que a veces de más alto costo.
El approach, digamos, moderno que utilizamos es totalmente automatizado. Aquí utilizamos máquinas para detener ataques de máquinas, obviamente originados por algún actor malicioso. Utilizamos telemetría y analíticas, información analítica que podemos precisamente o que estamos explotando para minimizar ese número de falsos positivos, para dar una información certera a nuestros clientes. Y estamos hablando de parar los ataques en segundo, parando solamente los paquetes malos o el tráfico malicioso. Y hablamos de protección, obviamente, en el edge, en la orilla de nuestra red, donde precisamente es donde se tiene que detener este tipo de ataques en una forma mucho más efectiva, ¿sí? Y obviamente hablamos de un costo mucho más eficiente respecto a tener una solución que a lo mejor no cumple y que aún así es difícil de implementar y a veces de más alto costo. Y bueno, para concluir, digamos que esto es esta solución de Corero y Juniper encajan perfectamente en nuestra filosofía de Juniper Connected Security, que si no están familiarizados con nuestro concepto de Juniper Connected Security, les invito a que la analicen. Tenemos otras tecnologías que funcionan bajo el mismo esquema, donde realmente lo que queremos es ver la información, detectarla, para poder precisamente hacer esa mitigación de una manera automatizada. Corero y Juniper es uno de los ejemplos, pero tenemos otras soluciones que también cumplen con este esquema, donde precisamente nuestro objetivo es proteger continuamente a nuestros clientes, utilizando cualquier punto de la red, cualquier tecnología dentro de la red, como lo que llamamos un punto de reforzamiento o un enforcement point, como puede ser un switch, como puede ser un router, como puede ser un firewall, como puede ser un equipo inalámbrico. Eso es lo que nosotros utilizamos para podernos defender de todo este tipo de ataques y poder dar a los clientes o mejorar su postura de seguridad en general. Bueno, me queda solamente agradecerles por su tiempo y por el interés mostrado en este tema, que es de mucha relevancia para proteger precisamente las redes del día de hoy. Y quedamos atentos a sus preguntas, quedamos atentos a información adicional que estaremos gustosos de ayudarles precisamente a obtener. Y si necesitan ayuda con algún diseño de red, algún diseño de esta solución, también estamos a sus órdenes. Gracias.